Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco sobre traslaciones y dilataciones. Vamos a trabajar con algunas funciones sencillas como para empezar a charlar sobre este tema, que es un tema muy útil que nos va a ayudar a entender cómo manejarnos con funciones que en principio parecen ser una cosa rara y en realidad no es otra cosa que una pequeña variación de funciones que conocemos mucho. Empecemos con un ejemplo muy fácil, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una función muy conocida que es f de x igual a x al cuadrado? ¿Sí? Y cuando digo que es muy conocida, quiero decir que en realidad es una función que ustedes pueden dibujar haciendo una tabla, ¿sí? Pueden pensar, acá tenemos el eje x, el eje y entonces pueden pensar en los puntos que ocupa en el plano esta función, ¿sí? Es una gráfica bastante sencilla, es una parábola. Esto ya lo vieron en Matemática 1, ¿sí? Va a ocupar el punto 0, 0, el 1, 1, el 2, 4 y así. Bien, es una función muy conocida. Bien, ¿qué pasa entonces con las traslaciones? ¿Qué es una traslación? Bueno, como dice la palabra, es trasladar la función. La voy a trasladar. ¿Hacia dónde? Bueno, la puedo trasladar horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, y también la puedo trasladar hacia arriba o hacia abajo. Veamos cómo se hace eso. Bueno, si yo tengo una nueva función que me armo a partir de esta función, escrita de esta forma, como g de x igual a x menos 3 elevado al cuadrado, fíjense que lo que hago acá es, antes de elevar al cuadrado, le resto 3. Esto lo que va a generar es una traslación 3 lugares hacia la derecha, ¿sí? El dibujo tiene que ser exactamente igual, solo que está trasladado 3 lugares hacia la derecha. Así de sencillo. En cambio, si yo elijo t de x igual a x al cuadrado menos 3, y ahora el menos 3 lo estoy poniendo después de haber elevado al cuadrado, lo que va a pasar es que voy a trasladar la misma parábola, ¿sí? 3 lugares hacia abajo. Bien, ¿cómo hago para trasladar hacia arriba? Bueno, en vez de restar, después de haber elevado al cuadrado, en vez de restar, si yo sumo, lo que va a pasar es que la función se traslada para arriba. Bien, y si yo ya sé cómo trasladar hacia la derecha, ¿cómo hago para trasladar hacia la izquierda? Bueno, en vez de restar, sumo, ¿sí? Y se va a trasladar hacia el otro lado. ¿Sí? Esto que yo acabo de explicar se puede hacer para cualquier función. Las traslaciones, estos traslados que estoy haciendo de la curva, lo puedo hacer para cualquier función. Acá lo hice con la función f de x igual a x al cuadrado. Se puede hacer con cualquier curva. Veamos, por ejemplo, otra. ¿Qué pasa si en vez de x al cuadrado elegimos otra? Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo. ¿Sí? Es otra función con la que vamos a trabajar un montón y que ustedes pueden o dibujar en GeoGebra o ir calculando punto por punto y hacerse una pequeña gráfica como para empezar a ver cómo es el dibujo, ¿sí? Bien, el dibujo de f de x igual a x al cubo tiene más o menos esta forma, ¿sí? Es una forma a la que nosotros le llamamos cúbica. Y esta sería entonces f de x igual a x al cubo. En el 0 vale 0, en el 1 vale 1, en el 2 vale 8, porque el 2 al cubo vale 8, en el menos 1 vale menos 1, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces con los traslados? ¿Sí? Para esta función cúbica. Bueno, se van a comportar de la misma forma que como se comportaron estos traslados que hicimos para la parábola. Entonces, si nosotros hacemos ahora g de x igual a x menos 3 al cubo, lo que voy a hacer es trasladar a esta misma curva 3 lugares hacia la derecha. O sea que va a ser la misma curva
va a ser más o menos así, ¿sí? Yo lo estoy haciendo muy aproximado, muy a ojo, pero todo se puede calcular un poco, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hago t de x igual a x al cubo más 1? Bueno, va a ser una curva como esta, solo que va a estar trasladada un lugar hacia arriba. Entonces, si quisiéramos hacer el dibujo, tengo que venir y dibujarlo por acá y va a ser esto. ¿Sí? Espero que más o menos se haya entendido, por lo menos hasta ahí, cómo es el tema de trasladar una función, ¿sí? Se puede hacer entonces con cualquier función, cualquiera sea, se puede trasladar. Y es más, se puede trasladar en los dos sentidos. O sea, se puede trasladar al mismo tiempo horizontalmente y verticalmente. A ver, por ejemplo, si tenemos una función como la función valor absoluto, ¿sí? F de x igual a valor absoluto de x. Si vieron cómo se hace el dibujo de la función valor absoluto, tiene esta forma, ¿sí? Bien, nosotros podríamos inventar otra nueva función a partir de esta función que sea con dos traslados. Podría ser x menos 1, después hacemos el valor absoluto y después más 2. O sea que es la función valor absoluto, solo que tiene un traslado, un primer traslado que es un lugar hacia la derecha y después tenemos dos lugares hacia arriba. O sea que acá arranca la función. Fíjense que es la misma, solo que está trasladada un lugar hacia la derecha, dos lugares hacia arriba. ¿Sí? Espero que más o menos se haya entendido cómo es esto. Bien, hay una cosa más que se puede hacer que se llama dilatación. En realidad hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero bueno, vamos a ver algunas. Dilatación. ¿Qué es esto de dilatar una función? Además de trasladar una función hacia un costado, hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo, lo que podemos hacer es agarrar la misma curva y estirarla un poco o comprimirla, ¿sí? Bien, es algo bastante sencillo de hacer y se logra multiplicando por un número a la función original. Veamos un ejemplo. Vamos a trabajar casi siempre con los ejemplos más fáciles para entender de qué estamos hablando. Entonces, trabajemos con la parábola, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos f de x igual a x al cuadrado? Bueno, ya sabemos cómo es el dibujo. Si tenemos, a ver, lo voy a hacer más o menos. Si tenemos en el 1 va a parar al 1, el 2 va a tener que ir a parar al 4. ¿Sí? Y así, el menos 1 va a parar al 1, el menos 2 va a parar al 4, y acá más o menos, ténganme paciencia, bueno, más o menos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agarro esta misma función f de x y invento otra que sea 2 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esto, hubo un ruido, no sé de qué, lo que va a hacer esto es que va a tener la misma forma, solo que estirada al doble. O sea que en el 1 va a ir a parar al 2 y en el 2 va a ir a parar, bueno, lo voy a hacer a ojo, al 8. ¿Sí? En el menos 1 va a ir a parar al 2, en el menos 2 al 8, o sea que va a ser algo así. ¿Sí? Entonces nos va a dar la sensación de que la apertura es menor, o sea que está estirada hacia arriba, ¿sí? Bien, de la misma manera, si elegimos otra función que sea t de x igual a 1/2 por x al cuadrado, ¿sí? Lo que va a hacer este 1/2 es comprimir a la mitad, ¿sí? Entonces, si el número por el cual yo estoy multiplicando acá adelante vale más que 1, la
curva se va a estirar un poco. ¿Cuánto? Bueno, si multiplico por 2 al doble, si multiplico por 3 al triple y así siguiendo. Y si es menor a 1, si multiplico por un medio va a ser a la mitad, si multiplico por un tercio va a ser a la tercera parte y si multiplico por un cuarto a la cuarta parte. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar con la misma forma, solo que más aplastado. Entonces en 1 va a valer un medio, en 2 va a valer 2. Bueno, y así. Nos va a dar la sensación, en este caso, esta curva nos va a dar la sensación de como que está más abierta, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo con la función original es comprimirla. Se llama dilatación. Bien, este tipo de cosas entonces puede hacerse con todo tipo de funciones, cualquiera sea la curva, podemos hacer traslaciones y dilataciones. Espero que se haya entendido y cualquier cosa me consultan.